debate, polémica, discusión, argumentos y posturas. En la mesa de opinión, Young. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros en esta nueva transmisión de la Mesa de Opinión Young. Traemos un tema muy interesante, el cual platicaremos entre nosotros cuatro, el cual se trata de la situación económica de acuerdo al tono de piel de cada persona, que viene ya desde un hecho histórico. Lo vamos a platicar de esta manera porque lo hemos estado investigando, las personas que me acompañan esta noche. Entonces explicaremos el por qué las personas, de acuerdo a su tono de piel, pueden tener diversa situación socioeconómica. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Como lo mencionas, un tema interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver pues la relación que tiene tanto histórico como en la actualidad. Vamos a ver las situaciones que se viven hoy por hoy, tanto en México como en el extranjero. Muy bien. José Sandwich, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes en atiempo.tv y es un tema que muy pocas personas como que se quieren atrever a hablarlo, y yo creo que pues habíamos estado ya pensándolo varias semanas como que era un tema que podíamos mencionar y pues ya juntamos suficientes argumentos para traerles algo interesante, ¿verdad? Informativo, interesante y pues debatible. Sobre todo eso, informativo, porque muchas veces podemos estar nosotros ideando cosas, pero va de un hecho histórico que viene desde la realeza incluso. Entonces es muy interesante. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Es un tema, yo creo que por eso lo propusimos, porque es un tema incómodo. La gente prefiere no hablar de lo que le causa incomodidad. Ha sido como siempre. Este tema, yo lo digo tal cual y ojalá hagan reír o ahí veamos el bar. Vamos a hablar del por qué la mayoría de la gente rica suele ser de tez blanca. Así de sencillo, si hay una verdadera relación entre el color de piel y la riqueza de las personas y a qué se debe. Yo creo que es un hecho que no se puede negar, y aquel que lo quiera negar, voy a balconear tantito a nuestra querida estimada Dani, que discutíamos si realmente aplicaba, que si no. Creo que es innegable, o sea, el hecho de que al día de hoy sí puedes ver una clara relación entre las personas de tez blanca, que suelen tener más riqueza, que las personas que no. Y si me permiten, quisiera comenzar nada más brindando unos datos para que podamos partir a partir de ahí. Según, ahí me aventé una investigación, aquí lo tengo anotado, nada más aviso. Según un estudio del Forbes, alrededor del 84.5% de las personas más ricas del mundo son de tez blanca. Partiendo desde ahí, estamos hablando que casi el 85% de la población rica es de tez blanca. Ahora, lo siguiente, en Estados Unidos, según un informe de 2020, el 85% de los millonarios son blancos, mientras el 11% son de origen asiático, el 3% de origen afroamericano y el 1% hispanos. Esto nada más en Estados Unidos en 2020. Ahora, en Reino Unido todavía aumenta esa diferencia. En Reino Unido, a números del 2019, alrededor del 98% de los millonarios eran blancos. Y a nivel global, un informe del 2022 estimó, esto es algo muy importante, que el 70% de los multimillonarios son de ascendencia europea. Yo creo que ahí podemos partir de un hecho que ahorita comentábamos. ¿Por qué la mayoría de las personas, y aquí en México que pasa mucho, con cierta riqueza mayor al resto, suelen ser de tez blanca y de rasgos mucho más, digamos, europeos, a lo mejor cabello más claro, ojos de color? Es lo que platicábamos, por una riqueza generacional. La mayoría de las personas ricas heredan esa riqueza, y ahí es donde rompemos con este falso mito de la meritocracia, en donde dicen que cada quien tiene el dinero que puede generar y que cada quien decide la posición económica que quiere tener. Es una total falacia cuando encuentras que la mayoría de las personas tienen riqueza heredada. Y de ahí encontramos que obviamente si la mayoría de las personas tienen riqueza heredada y la mayoría de estas personas con esta riqueza tienen ascendencia europea, ascendencia extranjera, obviamente vamos a encontrar una similitud entre las personas con apellidos extranjeros y de ciertas características físicas. Quien nos puede también compartir mucha información de eso, creo que eres tú, Sandwich, quien está muy metido en el tema de la historia. A mí me había mencionado un buen amigo, sin agraviar, Raúl Recio, que le mando un saludo, que esto viene ya desde un hito histórico que viene incluso desde la realeza. El mestizaje también fue una cuestión, la invasión a diversos continentes, países, todas estas personas que ya tenían este poder político
de la monarquía, pues al final se compartió y es por eso que viene de generación a generación demostrándose que las personas tal vez ya de tez más clara son las que marcan una tendencia a estar mejor socioeconómicamente. ¿Tú qué piensas? Fíjate, está interesante, yo hice mi tarea también porque pues tenía como que esta duda, es una duda que yo creo que todo el mundo hemos tenido de que dónde empieza el racismo, si el racismo prácticamente esta distinción de las personas de tez blanca con tez más oscura, tuvieron una distinción en la antigüedad, por ejemplo, y es una pregunta bien real, ¿no? Preguntarse, ¿a poco en la antigüedad, en la antigua Grecia, en Roma, los esclavos eran solo negros? Y no. Hay que aclarar que el racismo de color, en este sentido, no existió hasta antes de, más bien, podría decirse que existió a partir del siglo XV y XVI. Antes de eso no había un racismo de color. Entonces realmente los esclavos durante más de, pues vamos a ponerle unos 20 siglos de la humanidad, desde unos 5 hasta 8 siglos antes de Cristo hasta el siglo XV, más o menos que no había intenciones directas entre distinguir un color de piel para definir una mejoría de la raza o distinguir razas. La raza como tal es un concepto que nace a partir del siglo XV para distinguir a los judíos de los helenos, a los helenos de los bárbaros. Entonces es una cuestión bien impresionante como antes de eso no existía el colorismo. Eso fue a partir del siglo XV para acá y se podría averiguar su antigüedad ahí por el siglo IV, V después de Cristo, cuando el Imperio Romano adopta la cristiandad como la primera religión como monárquica, y es cuando empiezan a definirse las jerarquías. Pero es un tema bien interesante, la verdad. Yo me puse a leer un libro de Christian Geulen, que es La breve historia del racismo, y es muy moderno el libro, es del 2010, 2007 cuando se hizo, y el 2010 se hizo la traducción. La verdad es muy interesante porque él busca los antecedentes más antiguos sobre las distinciones de los bárbaros con los helénicos, con los griegos, los romanos, y se da cuenta de que no había un color que los mantuviera distintos. O sea, realmente era una manera de demostrar como su superioridad, pero de cultura frente a los demás. Esta idea ya del color como tal, pues sí es un poco más después, ya nace a partir del colonialismo, y precisamente esta medida económica de las colonias es lo que pues vuelve importante el color de piel. Y ahí yo le platicaba a Leo de que sí hay una estrecha relación entre la riqueza y el color de piel, pero hay un significado del porqué de ser racista. O sea, de dónde sale este ejercicio, esta praxis social, ¿no? De distinguir los colores, de distinguir una persona como tal. Y yo abogo directamente, o sea, mi tesis como tal es que después de la abolición de los títulos feudales y los títulos nobiliarios, en los que la sociedad estaba más estratificada, si nacías de una familia obrera, ibas a ser obrero toda la vida. Si nacías de una familia de esclavos, ibas a ser esclavo. Si nacías en la familia de una nobleza, ibas a ser noble. O sea, no había como que distinciones ahí y ya te quedas. La movilidad social no existía, la verdad. Entonces, ¿qué pasa cuando la misma sociedad se colapsa y quita estos escalones? La sociedad está al mismo nivel y las personas que tienen el acceso al poder y al dominio, que son la clase dominante, buscan ejemplos, aunque sean ficticios, aunque sean teóricos, de estar encima de las demás personas, para hacerse sentir más especiales, que en la Edad Media eran elegidos por Dios, eran los representantes de Dios en la tierra, por eso eran los reyes, taumaturgos, curaban y lo que sea. Cuando se prohíben esas cosas, prácticamente lo que hace es que la sociedad los grupos más dominantes empezaron a ejercer presión hacia los intelectuales y hacia la misma pues cultura, la literatura, etcétera, para demostrar una cierta superioridad solo por aspectos físicos con respecto a las colonias que dominaban. Por ahí va. Muy bien. Jorge, ¿qué opinas? Bueno, un tema bastante interesante. Ahora sí que Sandy nos explica desde dónde empieza el tema de este racismo, ahora sí que por el color de piel. Bien lo mencionabas, a ver, si nos vamos a un tema histórico, es un tema reciente, no tiene realmente mucho de que se tiene esta distinción. Pero sí, en el tema de la riqueza sí viene de un tema generacional, viene de un tema de tus antepasados. Ahora sí que ese cambio de estatus social, estatus económico, suele ser muy complicado, muy difícil.
Y ni se diga decir, vas a pasar de clase baja a ser un millonario prácticamente en tu vida. Es un tema sumamente difícil el que se tiene, pero pues bueno, esta discriminación sí se tiene que ir mediando, sobre todo porque sí ha habido mucha afectación. Creo que también lo practicábamos hace poquito, bueno, antes de empezar el programa, la comparativa que tenemos hoy en México con Estados Unidos. En Estados Unidos vemos que es sumamente notorio, allá sí hay un tema de odio apasionado entre, pues bueno, cierto, entre la gente de distinto color de piel. Creo que aquí en México se puede mediar un poquito más, pero sí tenemos ese tema de las clases sociales, se tienen cierto odio, ¿no? Creo que es un tema que también está separando o dividiendo mucho el país. Es un tema que hay que decirlo también, es un tema alarmante el que se tiene aquí en México. Pero pues bueno, si queremos mediar o ver de dónde viene este tema de por qué los blancos son los ricos o más ricos, meramente yo lo veo por un tema generacional que viene de años para atrás. Sí, y lo mencionabas, en Estados Unidos, lo platicábamos ahorita, sí está muy remarcada esta situación en la cual, de acuerdo a tu tono de piel, es el salario que se tiene. Allá sí está muy remarcado, incluso entre el hombre y la mujer también. O sea, es una situación que no nada más se tiene con las personas de distinto color de piel, sino también entre hombres y mujeres. En México se da, pero no de tal magnitud. Hay ahora personas ricas que son tal vez de tez morena. Ya hay más de eso. ¿Por qué? Porque ha habido una mayor distribución y oportunidad de tomar estas oportunidades, vaya la redundancia, para poder generar más dinero. Yo les pregunto ahora aquí a ustedes, lo preguntábamos ahorita, es delicada la pregunta, ¿el pobre es pobre porque quiere? ¿O hay realmente oportunidades de poder crecer? ¿Cuánto te costó decirlo, mi estimado Higinio? Entiendo que la pregunta, a lo mejor para algunas personas se tiene que tratar con pinzas. Mira, yo quisiera así retomar un poquito un asunto, justo aquí basándome en las cifras. Ahorita mencionábamos, y yo sí quisiera hacer la pregunta, a ver, normalmente, a lo mejor les ha tocado el caso que dicen que las personas ricas suelen ser más atractivas, pero no solamente tiene que ver con un cuidado de la piel o a lo que tienen acceso, sino por el tipo de rasgos que suelen tener. Recordándolo, ya vimos que a nivel global el 70% de las personas más ricas tienen ascendencia europea. Y aquí en México y en Latinoamérica tenemos estándares de belleza muy eurocéntricos. Claro. Que es lo que nos deja que obviamente aquellos que cumplen con ello, que suelen ser personas, si encontramos esa relación, suelen ser personas que tienen esos rasgos y que tienen dinero. Estaba viendo también que alrededor del 67% de los millonarios del mundo tienen riqueza heredada. O sea, es una cifra que si vemos más o menos en pareja, alrededor del 70%. O sea, sí encontramos que hay una relación con ello. Yo creo que sin duda, y es algo que tengo que defender, el pobre no es pobre porque quiere, y más cuando encontramos que la mayoría de la riqueza es generacional. Sin embargo, yo sí creo, por algo que he llegado a identificar, que puede llegar a haber algunos temas de culturalidad. Pero no solo ello, sino también creo que las personas que no tienen riqueza heredada sí tienen una gran diferencia en las oportunidades que pueden tener o a lo que pueden aspirar en función de su color de piel incluso. A lo mejor va a sonar algo muy extraño, pero yo sí creo que de manera inconsciente o subconsciente hay un diferente trato y diferentes oportunidades para las personas, no solo dependiendo su color de piel, sino su estatura. Incluso hay un estudio que demuestra que las personas más altas suelen tener más oportunidades que las personas de estatura más baja, e incluso su apariencia física. O sea, creo que son temas que sí llegan a pesar mucho y no los decidimos nosotros. Entonces yo creo que no puede ser ni rico ni pobre solo por desearlo, cuando hay tantas limitantes independientemente de lo que tú decides, como lo es la familia y la apariencia. Sí, totalmente. Creo que antes de empezar lo mencionabas tú, Sandwich, de este video que se hizo muy famoso, que era con niños, que tenían los dos muñequitos, eran un muñeco de tez morena y un muñeco de tez blanca, y a los niños les decían, oye, ¿quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién da más seguridad? ¿Quién no?
el bueno, el blanco, el malo, el moreno. ¿Quién te da seguridad? El blanco. ¿Quién no te da seguridad? El moreno. En una empresa, ¿quién van a lo mejor si nos vamos a eso subconscientemente, a quién van a contratar cuando tienen dos opciones y dicen, no, pues Totalmente. me da más confianza tal persona por mentalmente- experiencia? Mentalmente ya hay una decisión tomada. Sí. Es algo que ya traemos como que desde ese chip, desde muy, muy chicos. Digo, es un tema, la verdad, preocupante y alarmante el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Ya lo traemos inconscientemente, o sea, es un chip que no sabemos ni cuándo se nos puso, pero pues bien lo mencionan, en una empresa, si tienes los dos mismos perfiles, oye, pues voy a escoger este porque es blanco. Me da un poquito más de confianza, ¿no? Ajá. Dirían. Sí, o sea, hay que prender, como bien dicen, las alarmas, porque sí es un tema ya complicado. Y es que esto que tomas es algo importante, a fin de cuentas es algo que dejamos al subconsciente, bueno, casi inconscientemente estas elecciones de a quién le doy más favores o más bien a quién le doy más oportunidades y a quién no, pero tiene que ver precisamente con esta palabra o este eurocentrismo que decía Leo. El eurocentrismo no nació intrínsecamente de los mexicanos o de los americanos en sí, somos respuesta y resultado de una colonia. Y de una colonia que duró por lo menos 300 años de una edad moderna. Los españoles sufrieron una invasión de más de 700 años por los árabes. O sea, ellos tampoco están exentos y no pueden decirse que es una raza original y propia, autóctona de la península ibérica. No, realmente es una construcción histórica también el resultado de ellos, ¿no? Pero en el caso de nosotros, de América, surge varios pensamientos bien interesantes, anticolonialistas, por ejemplo. Estos pensamientos anticolonialistas se podrían casi tutear al nivel de un nacionalismo o un racismo, un racismo pero más hacia la identidad nacional. El caso de José Vasconcelos hizo uno de los libros quizá menos conocidos pero más importantes de la ideología latinoamericana, La raza cósmica. Es uno de los temas más interesantes que hay sobre México porque expone un intento de reconocer a la propia identidad mexicana como resultado de un proceso de colonización entre españoles, árabes, esclavos negros, africanos y nativos americanos que hicieron una raza cósmica, una raza perfecta. Para José Vasconcelos. Es bien interesante cómo el color de la piel para él no era importante en ese sentido, sino lo que representaba su genética a través de la historia. Prácticamente se sentía descendiente directo de los griegos, de la cultura grecorromana. No hay directamente un vestigio más grecorromano que España. Son los que más se apropiaron directamente de la cultura romana y que la transportaron al mundo entero a través de la cristiandad. Entonces, es algo que quizá pasamos por desapercibido y decimos, no, es que solo los europeos tienen esta cultura. Pues yo diría que también ha habido intentos por los que en México y en Latinoamérica se exponga al mismo nivel y se tutee la raza latinoamericana como si fuera al mismo nivel que cualquier indoeuropeo, ¿no? En ese sentido. Pero pues ya son ideas ciertamente antiguas, que estas ideas, lo recordamos, prácticamente precede a unos años antes en México con José Vasconcelos a la Segunda Guerra Mundial. Muy parecido, y el tema del nacionalismo como lo que se vivía en Alemania en el Tercer Reich. Esta idea de la raza aria, pues también la buscaron previamente aquí en México con esta raza cósmica. O sea, es un fenómeno que sucedió en distintas partes del mundo, que en Alemania se haya concentrado más y se haya hecho pues, la praxis total de llevar esta raza al poder, y hasta en las Olimpiadas del 36, pues habla mucho de sí mismo, ¿no? de su lugar. Y es que entre países se nota, lo estás mencionando. O sea, entre países incluso se ve esa distinción de oportunidades que existe por el hecho de la historia. De la pureza muchas veces de cada persona o de cada raza. Entonces sí es algo muy notorio que lo podemos ver en Latinoamérica comparado con el otro continente, con Europa, esta diferencia de oportunidades, esta situación socioeconómica que aunque México tenga sus ricos, pues en Europa hay más ricos y es notorio, claro, toda esta situación. Y que además la gente rica que en otras naciones, por ejemplo en Latinoamérica, suele ser de ascendencia europea. Yo quisiera incluso retomar ahorita algo que me parece particular. Estamos en el entendido todos que realmente aquí, por ejemplo en Latinoamérica, nuestras percepciones y estándares de belleza son eurocentristas, ¿no? Claro. Todos estamos de acuerdo con ello. ¿Cuáles son los rasgos?
piel muy clara, de tez muy clara, ojo de color, cabello un poquito más claro. Bueno, si ya tenemos ese estándar de belleza, encontramos que las personas ciertamente de tez blanca y de cierto atractivo físico van a tener más oportunidades, lo cual perpetúa este filtro en donde la mayoría de las personas ricas suelen ser de estas características físicas. Encontramos que psicológicamente sí hay algo que lo fundamenta. Tenemos, por ejemplo, el efecto halo, que nos dice que puede influir la atracción física que sentimos hacia alguien en la percepción de sus cualidades. Es lo que mencionaba ahorita Jorge, ¿no? ¿A quién en teoría le vas a tener más confianza o vas a creer para un trabajo? Incluso recuerdo un caso que me comentaba mi hermano, no voy a mencionar marcas para no quemar a nadie, pero en donde a una chica que les parecía atractiva a todos tenían un mejor trato y consideraban que aportaba más que otras personas teniendo exactamente el mismo trabajo. E incluso solemos tener un sesgo de atracción, que es que solemos tener un trato más favorable hacia personas con las que nos sentimos físicamente atraídas. Yo recuerdo mucho el caso y nada más lo quiero evidenciar, no creo que yo nunca he buscado favorecerme de esto, pero sí noto que puede hacer la diferencia. En el 2023, en un evento, ya creo que ya lo había llegado a platicar, en un evento del ingeniero Armando Guadiana, buscando la gobernatura, habíamos asistido invitados a un magno evento en el Parque de las Maravillas, me acuerdo muy bien. Y había una zona en donde separaban como a ciertos militantes ya un poquito más reconocidos, a consejeros estatales, y otra zona en donde estaba el resto del público. Y pues junto con algunos compañeros llegamos sin saber a dónde irnos porque no conocíamos a mucha gente y nosotros preferíamos estar del lado de los consejeros. Pero estábamos viendo que estaban cerrando la entrada a prácticamente cualquier persona que no tuviera cierto acceso. ¿Qué es lo que sucede? Yo sé que a lo mejor físicamente puedo aparentar otras características. Justamente dijimos, pues íbamos de camisa, íbamos arreglados y a pesar de que no éramos de ese sector, digamos que sí hubo ahí un acto en donde nos basamos en saber eso, que la gente cree que Te aplicaron la de cadenero. Sí, la de cadenero, de tú te ves que como que si eres de aquí, como que si has de tener dinero, como que si has de ser Échale estatus. pa' dentro. Sí. Sí, o sea, y mis cuates suena muy gacho, pero fue como nos organizamos para poder pasar. Estamos hablando de lumbreras que son compañeros de tez morena. Sí se pusieron como, o sea, nos pusimos tal cual, armamos como si fuera un equipo de comunicación mío, ¿no? Y nos metimos así en bolita y no nos dijeron absolutamente nada cuando a un montón de gente le estaba negando la entrada. O sea, sí es un trato distinto por el hecho de tu apariencia, ¿no? ¿Se puede eliminar el racismo o erradicar de cierta manera? No eliminar, porque es muy difícil. Pues es algo que se practica en todo el mundo y en otros subconsciente, ¿no? y en otros mucho más remarcado que en México, ¿verdad? Si hablamos específicamente de nuestro país. Pero en cuestión educativa, cultural, ¿se podría comenzar a trabajar en un plan como para que se quite este estigma del racismo? Híjole, yo te iba a preguntar eso a ti, Ginio. Qué mala onda que me la devolviste, porque fíjate, yo quería saber tu punto de opinión de eso porque pues está más relacionado a la educación. Yo por una cuestión teórica lo veo como es posible cambiar el concepto de racismo, es posible apropiarle nuevos términos y nuevas maneras de distinguirlo, pero incluso en el ejemplo que dio Leo me doy cuenta que es imposible vivir sin distinciones. Fíjense cómo dijo en la historia, había un grupo seleccionado que estaba más favorecible para estar con más acceso a la persona que estaba haciendo la conferencia, etcétera, con una vallita, con asientos, y donde estaban los demás. Así lo dijo. Tal cual. O sea, los elegidos y los demás. Prácticamente esa es la distinción por la que nace el racismo. Pero ya ha habido avances. O sea, si nos remontamos... pero tendría que haber obligatoriamente una distinción entre personas y otras. Si nos remontamos Debería, a los suele años... haber. Es que no sé si me podría arriesgar a decir que no puede haberla. Tendría que. Históricamente pero nunca hemos vivido dices, en una sociedad tan igualitaria en la que ninguna persona no pueda ser distinta a otra. Pero cuando dices tendría que, o sea, ¿te refieres para que funcione la sociedad? Sí. O sea, a ver, ahí volvemos a un comentario que ni lo pienso yo, no sé si alguno de ustedes lo piense, pero que sí lo han hecho, pero son bien, no voy a decir la palabra, porque no lo dicen en público, pero hay gente que realmente piensa que tiene que haber sí o sí gente pobre en una sociedad, porque si no, y cito los comentarios que he escuchado que son de varias personas diferentes, tiene que haber alguien que haga ciertos trabajos como ser albañil y cosas por el estilo.
definitivamente, pero no quiero decir que sí o debe sea, perpetrarse la pobreza ¿Tiene o que este perpetrarse estigma. la distinción de clases para que una sociedad funcione? Sí. Mm, Es que, mira, incluso en la antigüedad, si nos vamos a las sociedades primitivas, había como quiera, aunque sean lo más comunistas posible, habían distinciones entre los jerarcas y diferentes formas de delegar acciones. Había las personas que se dedicaban a construir historias, a las personas a las que se dedicaban a utilizar las pieles, las personas que se dedicaban directamente al conocimiento de la medicina, entre otras cosas, y no los trataban igual. Tenían y recibían lo mismo de comida y demás, pero no hacían los mismos trabajos, y unos eran más pesados que otros. Bueno, pero es que aquí ya también va de la cuestión educativa y cultural, porque muchos, aún teniendo las oportunidades, no las van a aprovechar, ¿sí? O sea, esa es la cuestión, es ahí donde se puede seguir haciendo esta distinción, pero se puede de cierta manera decir, aquí están las herramientas para que tú puedas trabajar, si ya no quieres, ¿qué podemos hacer, verdad? Esto es lo que se te puede ofrecer, pero sí, desde ahorita, como ya ha habido un avance, si nos remontamos a, por ejemplo, a los años 60 en Estados Unidos, ¿cómo era? ¿Cómo era el sur de Estados Unidos el racismo? Era algo impresionante, o sea, era yo creo un delito incluso que las personas de tez clara convivieran con personas de tez oscura. ¿Sí? Lo Era delito para las Lo personas. era, literalmente. Lo era, o sea, lo era un delito. Entonces, así como ha existido este avance en los últimos 60 años, no se puede comenzar desde ahorita a trabajar en algo para irlo erradicando, que Pero el término ya no se maneja así. ¿Erradicarlo al 100%? No, erradicarlo al 100% no, pero sí minorizarlo. Mira, a ver, en el tema educativo yo siento que sí puedes meter muchas propuestas, reformas. En el tema cultural es donde yo siento que ahí es donde va a estar la piedrita en el zapato. Para cambiar el tema cultural vámonos a México nada más. De 130 millones de personas, ¿cómo lo podrías hacer? ¿Por dónde podrías empezar? A ver, México podemos decir, sí, todos somos mexicanos, pero todos vivimos en distintas realidades. Aquí en Saltillo somos 1 millón de personas y es 1 millón de realidades distintas. Por supuesto. ¿Cómo le vamos a hacer para conectar a la persona 1 con la persona 2, con la persona 3, para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el chip. Yo siento que sí está muy complicado hacer ese cambio, por no decir imposible. No veo una estrategia para decir, vamos a hacer un cambio cultural. Vamos por el lado educativo, sí se puede, podemos meter reformas y todo, pero si no cambias el lado cultural, yo siento que no te va a funcionar. Creo el otro lado. ahí es una buena discusión que va englobada y va conectada con lo que mencionaba ahorita, el antecedente histórico que mencionaba Chanwich. A ver, estás mencionando, recordamos que la esclavitud viene desde la antigua Grecia. O antes, más bien desde Mesopotamia, una cultura cualquier. muy valorada por sus aportes y que sin embargo, a pesar de que es donde nace la democracia, seguía existiendo una distinción. Luego nos comentas de la estratificación durante la época feudal y que al terminar, que seguía sin ser una cuestión de raza o de apariencia física, después nace La distinción racial la de distinción color. racial. A lo mejor es cierto que innatamente suele haber una distinción entre personas y que a lo mejor el racismo siendo erradicado van a ser otra distinción que puede ser tanto de clase o puede ser otra, como ahorita lo mencionábamos, a lo mejor de educación. O sea, podemos llegar a ese nivel, ¿no? En el que la Es que distinción ya ahora se vuelve cabe, clasismo, ¿no? que podría ya rayar en el clasismo. Lo que a mí sí me genera un poquito es esa idea, ¿no? Pensar que digo, ¿qué es lo que pasaría, retomando la idea, funcionaría una sociedad sin estratificación? Yo a lo mejor me estoy basando un poquito en la izquierda. A ver, aquí en Coahuila, y siendo muy honestos, la izquierda no ha funcionado y en muchas partes no lo ha hecho. Lo que yo sí he visto es que en esta búsqueda de que todas las personas sean iguales y se sientan igualitarias en la cuestión de derechos, a veces hay un problema con funciones y con jerarquías al momento de delegar objetivos, ¿no? Yo creo que ahí está bien interesante ya como partir de esta parte del racismo, cómo políticamente se vive. La izquierda y la derecha tiene dos connotaciones o dos intenciones bien diferentes en cuestión de la integración o la división de las personas. En este sentido, quizá la izquierda históricamente ha salido de una búsqueda precisamente de democratizar ya sean los medios de producción, democratizar la cultura, democratizar el idioma, democratizar
la vox populi en sí, o sea, el conocimiento hacerlo más popular, más fácil. Pero aquí como lo que no notamos o quizá no estamos como tomando mucho en cuenta es que es casi necesario como identificarse a sí mismo. Es el racismo como tal, o cuando leí sobre la breve historia del racismo a través de este libro de Heleund, está interesante porque distingue la manera de apropiar identidad a las personas asociando ciertas características a uno y asociándole otras al exterior. Tanto así que les ponía el ejemplo de los bárbaros para la antigua Grecia, eran los helénicos, eran aquellos los que prácticamente inventaron la democracia en el mundo. Pero fíjense, lo curioso de la democracia griega hoy en día es impensable, porque ciudadanos griegos atenienses que podían votar eran un 10% de la población total de esas polis. El 90% restante eran esclavos. Ellos no votaban. Ellos no votaban. Y votaban solamente los varones. Y votaban solo los varones. Ni las mujeres ni los esclavos. Que de ahí sale después, Nietzsche hace en la genealogía de la moral, hace un análisis sobre de dónde sale la palabra bueno como tal. Y los buenos salen, a partir de este momento se le consideraba bueno en las personas de Atenas, aquellos que tenían los medios, los medios económicos y medios de producción como para poder hacer un cambio radical y un cambio efectivo, positivo en la sociedad. Es decir, un mercader, un comerciante que quería traer un nuevo producto, que quería ir a las Indias por una nueva cosa, bueno, las Indias lo estoy exagerando, cruzar el Mediterráneo, entre otras intenciones, y esos eran los que podían realmente hacer el cambio en la sociedad, eran las personas buenas. Hoy en día, pues la democracia griega y ateniense queda muy lejos de la realidad, o sea, en idea o idealmente queda muy bonita, pero pues no dejaron de ser sociedades que buscaban la esclavitud y que con la esclavitud se volvieron ricas. Tanto así que en la colonia, pues más de 2.5 o más de 10 millones, perdón, de personas de África fueron transportadas de África hasta América solo hasta el siglo XV. Entonces es una cantidad estratosférica de personas que fueron tratadas y que se les fue arrebatado su identidad. Cuando preguntan sobre cómo abolir abolir el racismo y esta distinción de colores, es casi tan difícil como no enseñar la distinción entre los mexicanos de los estadounidenses. Por la misma construcción de la sociedad, es muy complicado que una cuestión racial desaparezca, por incluso la educación. ¿Saben qué podría solucionarlo? Así, utópicamente, Tomás Moro lo intentó hace mucho tiempo, lo proponía así, una especie de utopía en la que todo el mundo se identifique con la propia raza humana. No que sean mexicanos, no que sean estadounidenses, no que sean peruanos, no que sean chilenos, argentinos, no, humanos. Solo bajo esa circunstancia se acabaría el racismo. ¿Y saben cuál sería la situación hipotética? Que venga un grupo de naves extraterrestres y quieran invadir el planeta, y ahora sí la raza humana tenga que decir, ay, no somos tan diferentes, ahora sí somos hermanos, y quienes no son aquellos, los que no somos seres humanos, sí son aquellos. Okay. Esa es la manera en la que yo diría que se acabe el racismo. Si no, no hay manera, no la veo. Jorge, un último comentario antes de cerrar la plática. Pues bueno, hacer un llamado de atención, ¿no? Más que nada a la gente en general, a todos los que nos están viendo. Pues bueno, va a ser un tema de concientización, de ver que al final de cuentas somos personas, humanos, como lo mencionaba Sandwich, somos iguales, no debe haber distinción en clases, colores, razas, etnias, en lo que quieran ver. Somos al final de cuentas humanos, podemos coexistir, convivir como humanos, no tenemos que estarnos peleando a cada ratito, no tenemos que hacer estas distinciones. Y pues bueno, al final de cuentas se tiene que trabajar mucho en cuestión cultural, cuestión educativa para que este racismo que existe pues se haga lo menor posible. Bueno, creo que en conclusión podemos encontrar que sí, efectivamente hay una relación entre el color de piel de las personas y el por qué hay tanta gente de ciertas poder adquisitivo con esas características. Yo también creo que nos queda muy claro que si bien es posible acceder a otro estándar, a otro estilo de vida, y que si bien sí existe la movilidad social, es innegable, lo cierto es que la meritocracia que te dice que el pobre es pobre porque quiere, es una total falacia cuando encuentras que la mayoría de las personas que tienen riqueza es riqueza heredada
y que por lo mismo encontramos un estándar entre las personas con poder adquisitivo y las que no lo tienen. Lo que sí creo es que de alguna manera cada quien podemos aportar a no continuar perpetrando este tipo de situaciones en donde te basas en el color de piel para calificar a una persona, en la apariencia física o en la atracción física para darle cierto trato a cada quien, y de alguna manera eso a la larga podría aportar a reducir esta brecha, ¿no? Y que precisamente las personas, independientemente de sus características físicas, tengan las mismas posibilidades que nos permitan tener. Yo ni siquiera pido que todos seamos ricos, no, sería imposible, tristemente. Desde 2020 para acá, el 1% de la población mundial acapara más de la mitad de la riqueza. O sea, es una cifra impresionante. Lo que yo creo es que podemos aspirar a que todos tengamos una vida digna, y con eso es más que suficiente. Excelente, pues la verdad es que es un tema que nos retroalimenta mucho, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos sintonizan. Es una pregunta que incluso muchas personas se pueden hacer diariamente. Estoy seguro que muchos de los que nos ven se hacen esta pregunta diariamente, el por qué de este tema que estamos tratando, por qué hay una relación entre el color de piel y la riqueza de las personas. Pero eso también se lo dejamos a su criterio para que siga investigando, se siga retroalimentando estos temas que son muy interesantes para seguir conviviendo socialmente, eliminar o bien reducir el racismo. Esa sería una idea que todos pudiésemos llevarnos sanamente, y dejamos este tema para en una próxima mesa de opinión poder dialogarlo. Me dio mucho gusto estar con ustedes, Sandy, Jorge, Leonardo, y nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros el día de hoy. Recuerden que todos los jueves a las 8 de la noche a través de todas las plataformas de atiempo.tv. Leonardo. Discúlpame, no quisiera interrumpir, solo una última petición a todo el público, que por favor no nos funen. Estamos intentando encontrar relaciones claras, entonces Puntos no nos medios. funen, pero reflexionen acerca de todo lo que se mencionó. Muy bien, nos vemos.